Ella luchaba sola para salvar a su hermano. Él cargaba con el peso de un secreto que podía destruirla. Cuando Miguel, un abogado poderoso e implacable, decide protegerla con un matrimonio que esconde mucho más que promesas, nace una conexión inesperada. Pero, ¿puede el amor verdadero sobrevivir cuando la verdad sale a la luz y revela el peor lado de su familia? El sol matutino se filtraba entre los pétalos de las rosas blancas, creando un mosaico de luz y sombra sobre el rostro de Elena Diniz. Sus manos, delicadas pero endurecidas por el trabajo, acariciaban con cuidado cada flor antes de cortarla. La pequeña floricultura Esperanza había sido el último regalo de su madre, y ahora, 3 años después del accidente, se había convertido en su único sustento y refugio. «Elena, ¿ya terminaste con el pedido de los Martínez?» La voz de Lucas llegó desde la trastienda, mezclada con una tos seca que le encogía el corazón. «Casi, cariño». «Descansa un poco más», respondió, forzando una sonrisa que él no podía ver. A sus 26 años, Elena había aprendido que la vida no siempre ofrecía las cartas que uno esperaba. Desde que sus padres murieron en aquel terrible accidente de carro, ella se había convertido en madre, hermana, proveedora y protectora de Lucas. El niño de 10 años, con sus ojos verdes brillantes y su sonrisa traviesa, era lo único que la mantenía de pie cada mañana. Pero Lucas estaba enfermo. Una enfermedad rara que atacaba sus pulmones y que, según los médicos, necesitaba un tratamiento experimental que costaba más de lo que ella podría ganar en toda una vida. El seguro público no lo cubría, y las deudas heredadas de sus padres la asfixiaban cada día más. Elena cerró los ojos y respiró profundamente el aroma de las flores. Era miércoles, día de visita al hospital, y sabía que la doctora Ramírez tendría noticias sobre los nuevos análisis de Lucas. Noticias que probablemente no podría permitirse escuchar. Mientras tanto, en el distrito financiero de Madrid, Miguel Montenegro ajustaba su corbata de seda italiana frente al espejo de mármol de su oficina. A sus 38 años, era considerado uno de los abogados más brillantes del país, heredero de un imperio jurídico que su familia había construido durante generaciones. Su nombre aparecía en las portadas de las revistas económicas, y su presencia en los tribunales era sinónimo de victoria asegurada. Pero esa mañana, algo perturbaba la tranquilidad habitual de Miguel. Había soñado otra vez con aquella mujer de cabello castaño y ojos llenos de determinación que había visto la semana anterior en los pasillos de la Fundación Médica Montenegro. Algo en su mirada lo había impactado de una manera que no lograba explicar. «Señor Montenegro», su secretaria, Patricia, asomó la cabeza por la puerta. «Tiene la reunión con la junta directiva de la Fundación en 15 minutos. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti». Miguel asintió, tomó su maletín y se dirigió hacia el ascensor. La Fundación Médica Montenegro era uno de los proyectos filantrópicos más importantes de su familia, y él supervisaba personalmente los casos más complejos. Era allí donde había visto a esa mujer, esperando en la sala de consultas con un niño pequeño que tosía constantemente. Durante la reunión, Miguel apenas pudo concentrarse en los informes financieros. Su mente regresaba una y otra vez a la expresión de angustia en el rostro de aquella mujer. Había algo familiar en sus facciones, algo que despertaba en él una sensación extraña, como si hubiera estado esperando encontrarla sin saberlo. «Miguel, ¿estás escuchando?» La voz de su padre, Heitor Montenegro, lo sacó de sus pensamientos. «Perdón, papá. Estaba revisando algunos casos pendientes», mintió enderezándose en su silla. Heitor Montenegro era un hombre imponente, de 65 años, con una presencia que dominaba cualquier habitación. Sus ojos grises, tan similares a los de Miguel, lo estudiaron con la intensidad de quien había construido un imperio a base de nunca dejar pasar un detalle. Decía que necesitamos revisar algunos expedientes antiguos, casos que podrían resurgir. Las palabras de su padre tenían un matiz que Miguel no supo interpretar,
Después de la reunión, Miguel se quedó en su oficina hasta tarde, pero no pudo sacarse de la cabeza la imagen de aquella mujer. Había algo en su dolor que lo conmovía profundamente, una vulnerabilidad que despertaba en él un instinto protector que no sabía que poseía. Decidió hacer algo que nunca antes había hecho: investigar. Utilizó sus contactos en la fundación para obtener información sobre los pacientes atendidos esa semana. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba: Elena Diniz, 26 años, florista, hermana y tutora legal de Lucas Diniz, 10 años, diagnosticado con fibrosis pulmonar idiopática. Mientras leía el expediente médico, Miguel sintió que algo frío se instalaba en su pecho. El tratamiento que Lucas necesitaba existía, pero costaba una fortuna. Y según los registros, Elena había agotado todos sus recursos tratando de conseguir el dinero. Pero lo que realmente lo impactó fue descubrir el apellido: Diniz. Ese nombre le resultaba familiar, muy familiar. Rebuscó en su memoria hasta que recordó. Había escuchado a su padre mencionarlo años atrás, en conversaciones susurradas con otros socios del bufete. Miguel se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad iluminada. Algo no encajaba, y él necesitaba respuestas. Pero por primera vez en su vida, también necesitaba proteger a alguien, aunque no entendiera completamente por qué. La luna llena brillaba sobre Madrid, y en dos lugares diferentes de la ciudad, dos corazones latían con la premonición de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Elena ajustó la bufanda alrededor del cuello de Lucas mientras esperaban en la sala de la Fundación Médica Montenegro. El niño, a pesar de su enfermedad, mantenía esa curiosidad típica de los 10 años, observando los elegantes cuadros que decoraban las paredes. «¿Crees que hoy tendrán buenas noticias?», preguntó Lucas con esa madurez precoz que había desarrollado desde que conocía su diagnóstico. Elena le acarició el cabello castaño, tan parecido al suyo. «Siempre hay esperanza, cariño. Mamá solía decir que las flores más hermosas crecen en los terrenos más difíciles». La doctora Ramírez las recibió con su habitual sonrisa profesional, pero Elena notó algo diferente en sus ojos. Después de revisar los últimos análisis de Lucas, la médica las invitó a sentarse. «Los resultados no son los que esperábamos», comenzó con delicadeza. «La función pulmonar de Lucas ha disminuido un 5% más desde la última consulta. Necesitamos acelerar el proceso para el tratamiento experimental». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Cuánto tiempo tenemos? Idealmente, deberíamos comenzar en las próximas 6 semanas. Después de eso, las probabilidades de éxito disminuyen considerablemente». 6 semanas. Elena calculó mentalmente. Necesitaba 200.000 euros. Podría vender la floricultura, pero ni siquiera eso sería suficiente. Sus manos temblaron ligeramente mientras acariciaba la cabeza de Lucas. «Doctora, ¿existe alguna posibilidad de que la fundación cubra parte del tratamiento?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Lo siento, Elena. Nuestro presupuesto para casos especiales está agotado este año». «Pero…», la doctora dudó un momento. «Hay algo que podrías considerar. El señor Montenegro, el presidente de la fundación, a veces hace excepciones para casos particulares». Miguel Montenegro. Elena había escuchado ese nombre en las noticias financieras, pero jamás había pensado que algún día necesitaría de su ayuda. Esa tarde, Miguel revisaba los expedientes en su despacho privado, cuando Patricia le informó que alguien solicitaba verlo sin cita previa. «Dice que es urgente, señor. Se trata de Elena Diniz». El corazón de Miguel se aceleró. Después de 3 días investigando discretamente sobre ella, finalmente había llegado a él. «Hazla pasar inmediatamente». Cuando Elena entró en la oficina, Miguel sintió que el aire se espesaba. Era aún más hermosa de lo que recordaba, pero había algo en su postura que revelaba una fortaleza interior inquebrantable. Llevaba un vestido verde esmeralda sencillo pero elegante, y su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros. «Señor Montenegro». Elena mantuvo la voz firme, aunque por dentro se sentía intimidada por la imponente oficina y la presencia magnética del hombre frente a ella. «Gracias por recibirme».
Miguel se acercó, y por primera vez Elena pudo ver sus ojos de cerca. Eran grises como una tormenta, pero había algo cálido en ellos que la tranquilizó inexplicablemente. «Por favor, llámame Miguel. Y tú eres Elena Diniz». Su voz era profunda, con un matiz que ella no supo interpretar. «Siéntate, por favor». Mientras ella se acomodaba en la silla de cuero, Miguel notó que sus manos temblaban ligeramente. Había algo en su vulnerabilidad que despertaba todos sus instintos protectores. «He venido porque...» Elena respiró profundamente. «Mi hermano necesita un tratamiento que no puedo costear. La doctora Ramírez me sugirió que hablara contigo». Miguel la observó fijamente. «Su hermano». Entonces el niño que había visto con ella era su hermano, no su hijo. Algo en su pecho se relajó, aunque no entendía por qué. «Cuéntame sobre Lucas», pidió, inclinándose hacia adelante. Elena se sorprendió por la familiaridad con la que pronunció el nombre de su hermano. «Tiene fibrosis pulmonar idiopática. Los médicos dicen que sin el tratamiento experimental él...» Su voz se quebró ligeramente. Miguel sintió una punzada de dolor al ver las lágrimas que ella luchaba por contener. Sin pensarlo, se levantó y le sirvió un vaso de agua. «Toma», le dijo, sus dedos rozando brevemente los de ella al entregarle el vaso. El contacto fue eléctrico, y ambos lo sintieron. «Lucas es todo lo que tengo», continuó Elena, recomponiendo su compostura. «Nuestros padres murieron hace 3 años, y desde entonces he cuidado de él. Es un niño brillante, divertido, lleno de vida. No puedo perderlo». Miguel la observó mientras hablaba, y cada palabra que salía de su boca confirmaba lo que ya sospechaba. Elena Diniz era una mujer extraordinaria, pero también había algo más, algo que no podía ignorar. «¿Cómo murieron tus padres?», preguntó, aunque temía la respuesta. Elena lo miró con sorpresa. «En un accidente de carro. Los frenos fallaron cuando papá conducía por la carretera de Segovia. Fue instantáneo». Miguel sintió que el mundo se detenía. La carretera de Segovia. Esa fecha. Recordó fragmentos de conversaciones de su padre con otros socios del bufete, referencias a solucionar problemas y proteger los intereses de la familia. «¿Tu padre trabajaba en algo relacionado con la construcción?», preguntó tratando de mantener la voz neutral. «Era ingeniero ambiental. Trabajaba investigando irregularidades en obras públicas. Siempre decía que su trabajo era proteger a las personas de las empresas que no cumplían con las normas de seguridad». El corazón de Miguel se hundió. Todo comenzaba a encajar, y no le gustaba la imagen que se formaba en su mente. Pero mirando a Elena, viendo su dolor, su determinación, su amor incondicional por su hermano, supo que haría cualquier cosa para protegerla. «Elena», dijo finalmente, «voy a ayudarte. Lucas tendrá su tratamiento». Ella lo miró con incredulidad. «No puedo aceptar caridad, Miguel. Trabajaré para devolverte cada centavo». «No es caridad». Él se acercó, sus ojos clavados en los de ella. «Es algo que tengo que hacer». Elena se puso de pie, confundida por la intensidad de su mirada. «¿Por qué? Ni siquiera me conoces». Miguel se acercó más, tanto que pudo percibir el sutil aroma a rosas que emanaba de ella. «Porque creo que te he estado buscando toda mi vida sin saberlo». El silencio se extendió entre ellos, cargado de una tensión que ninguno de los dos entendía completamente. Elena sintió que algo cambiaba en su interior, como si una parte de ella que había estado dormida desde la muerte de sus padres comenzara a despertar. «Hay una condición», añadió Miguel, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. «Cásate conmigo». Elena se quedó paralizada, como si las palabras de Miguel hubieran creado un vacío temporal a su alrededor. Sus ojos verdes se llenaron de una mezcla de incredulidad y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «¿Qué acabas de decir?», susurró, sintiendo que sus piernas apenas podían sostenerla. Miguel se dio cuenta de la brutalidad de su propuesta. Se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido, y extendió su mano hacia ella, deteniéndose a centímetros de tocar su rostro. «Sé que suena descabellado, pero escúchame». Su voz era profunda, cargada de una urgencia que ella no comprendía. «No es lo que piensas.
Sería un matrimonio de conveniencia, temporal. Tú obtienes la seguridad financiera para el tratamiento de Lucas y yo obtengo algo que necesito para proteger ciertos intereses. Elena retrocedió un paso, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Proteger intereses? ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres realmente, Miguel Montenegro? Él pasó una mano por su cabello oscuro, un gesto que revelaba una vulnerabilidad que pocas personas habían visto. Soy alguien que ha vivido toda su vida en un mundo de apariencias, Elena. Mi familia tiene enemigos. Un matrimonio me daría cierta estabilidad social que necesito en estos momentos. ¿Y por qué yo?, preguntó ella, aunque parte de su corazón ya intuía que había algo más profundo en todo esto. Miguel la miró directamente a los ojos. Porque eres real. Porque en un mundo lleno de personas que solo buscan beneficiarse de mi apellido, tú entraste aquí dispuesta a trabajar por cada centavo. Porque cuando te miro, veo a alguien que entiende lo que significa luchar por las personas que amas. Elena sintió que algo se agitaba en su pecho. La sinceridad en su voz era innegable, pero la propuesta seguía siendo imposible. Miguel, yo no puedo casarme contigo. Ni siquiera te conozco. Y además, ¿qué pensaría Lucas? ¿Cómo le explicaría que su hermana se casó con un extraño para salvar su vida? Le dirías la verdad. Miguel se acercó nuevamente, esta vez con más confianza. Que su hermana hizo lo que cualquier persona que ama haría. Encontró una solución. Elena se dirigió hacia la ventana necesitando aire. Madrid se extendía ante ella, llena de luces y posibilidades, pero también de incertidumbre. Desde la muerte de sus padres, había tomado todas las decisiones pensando únicamente en Lucas. Nunca había considerado sus propios deseos o sentimientos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente, sin volverse hacia él. El que necesites, hasta que Lucas esté completamente recuperado, hasta que te sientas segura financieramente, hasta que... Se detuvo, sin saber cómo terminar la frase. Elena se volvió hacia él, y Miguel vio en sus ojos una determinación férrea que lo impresionó. ¿Cuáles serían las condiciones? Vivirías en mi casa, junto con Lucas. Él tendría acceso a los mejores médicos y tratamientos. Tendrías una asignación mensual para todos tus gastos, y después del matrimonio, si decides mantener tu floricultura, te ayudaría a expandirla. ¿Y entre nosotros?, preguntó ella, sorprendiéndose de su propia audacia. Miguel sintió que algo se tensaba en su interior. Lo que tú quieras. Podríamos ser compañeros. Amigos, tal vez. Helena lo estudió durante largos segundos. Había algo en sus ojos grises que le decía que él esperaba mucho más que una simple amistad, pero también respetaría sus límites. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto. Pero Elena... Él se acercó lo suficiente para que ella pudiera percibir el sutil aroma de su colonia. Quiero que sepas que mi propuesta no es solo por conveniencia. Hay algo en ti que me hace querer ser un hombre mejor. Esa noche, Elena no pudo dormir. Caminaba por su pequeño apartamento observando a Lucas mientras dormía en su cama. El niño tosía incluso en sueños, y cada sonido era una punzada en su corazón. Se dirigió a la cocina y se preparó una taza de té, recordando las palabras de Miguel. Había algo en su voz, en la manera en que la miraba, que le decía que no era solo una propuesta de negocios. ¿Pero podría casarse con un hombre al que apenas conocía? Tomó el teléfono y marcó el número de su mejor amiga, Carmen. «Elena, ¿estás bien? Son las 2 de la mañana. Carmen, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir?» Media hora después, Carmen estaba en su cocina escuchando con incredulidad mientras Elena le contaba sobre la propuesta de Miguel. «¿Miguel Montenegro? ¿El abogado millonario?» Carmen casi se atraganta con el té. «Elena, ¿estás segura de que no es una broma?» Vi la sinceridad en sus ojos, Carmen. Y más importante, vi la manera en que habló de Lucas, como si realmente le importara. Pero un matrimonio de conveniencia. Eso solo pasa en las novelas, Elena. Mi vida se convirtió en una novela el día que mis padres murieron. Elena suspiró. La diferencia es que esta vez podría tener un final feliz. Carmen la tomó de las manos. ¿Qué dice tu corazón? Elena cerró los ojos. Mi corazón dice que hay algo especial en Miguel Montenegro. Algo que me asusta y me atrae al mismo tiempo.
Mientras tanto, en su mansión de las afueras de Madrid, Miguel estaba en su estudio, revisando documentos que había evitado leer durante años, expedientes marcados con el apellido Diniz, reportes de ingeniería y conversaciones telefónicas transcritas que mencionaban solucionar el problema del ingeniero. Cada página que leía confirmaba sus peores temores. Su familia, su padre específicamente, había estado involucrado en la muerte de los padres de Elena, y ahora él estaba enamorándose de la mujer cuya vida su familia había destruido. Tomó su teléfono y marcó el número de su investigador privado. Necesito que investigues todo sobre un accidente de carro que ocurrió hace 3 años en la carretera de Segovia. Las víctimas fueron Roberto y María Diniz. ¿Qué tan profundo quiere que investigue, señor Montenegro? Miguel miró por la ventana hacia la oscuridad de la noche, hasta encontrar la verdad, toda la verdad. Cuando colgó, se dirigió a su habitación, pero sabía que no podría dormir. Había encontrado a la mujer que podría ser el amor de su vida, y al mismo tiempo había descubierto que su familia podría ser responsable de su dolor más profundo. Pero una cosa estaba clara: protegería a Elena y a Lucas, costara lo que costara, incluso si eso significaba enfrentarse a su propia familia. 3 días después, Elena se encontraba de nuevo frente al imponente edificio Montenegro. Esta vez llevaba a Lucas consigo. El niño había insistido en conocer al hombre que, según él, había hecho que su hermana no durmiera en 3 noches. ¿Estás segura de que este señor es bueno?, preguntó Lucas mientras subían en el ascensor, su pequeña mano aferrada a la de Elena. Creo que sí, cariño. Pero si en algún momento te sientes incómodo, me lo dices, ¿de acuerdo? Lucas asintió con esa seriedad que los niños enfermos desarrollan prematuramente. ¿Y si me gusta? ¿Podré decírtelo también? Elena sonrió por primera vez en días. Por supuesto que sí. Cuando entraron en la oficina, Miguel estaba revisando unos documentos, pero al verlos, se puso de pie inmediatamente. Elena notó que había algo diferente en él. Parecía más tenso, como si hubiera pasado esos días sin dormir tanto como ella. Lucas, dijo Miguel, dirigiéndose al niño con una sonrisa genuina. Me alegra conocerte finalmente. Lucas estudió a Miguel con esa curiosidad directa de los niños. Elena me dijo que quieres casarte con ella para ayudarme. Es cierto. Miguel se agachó para quedar a la altura del niño. Es una de las razones. Pero también porque creo que tu hermana es una mujer extraordinaria. ¿Y cómo sabes eso si apenas la conoces?, preguntó Lucas con una lógica aplastante. Miguel miró a Elena y ella vio en sus ojos algo que la hizo contener la respiración. Porque a veces, Lucas, reconoces a las personas importantes en tu vida desde el primer momento en que las ves. Elena sintió que sus mejillas se enrojecían. Había algo en la manera en que Miguel hablaba con su hermano, con paciencia y respeto, que tocaba algo profundo en su corazón. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Lucas, sentándose en una de las sillas. Por supuesto. ¿Qué pasaría si yo no me curase? ¿Te divorciarías de Elena? La pregunta golpeó tanto a Elena como a Miguel. Ella estuvo a punto de intervenir, pero Miguel levantó una mano suavemente. Lucas, quiero que me escuches muy bien. Miguel se acercó más al niño. Tú vas a curarte. Pero incluso si no fuera así, jamás abandonaría a tu hermana. Cuando alguien entra en mi vida, entra para quedarse. Lucas lo observó durante largos segundos, luego asintió con aprobación. Está bien, puedes casarte con ella. Elena no pudo evitar reír, una risa que tenía más de nervios que de humor. Lucas, no es así como funcionan las cosas. ¿Ah, no?, preguntó el niño, genuinamente confundido. Entonces, ¿cómo funciona? Miguel intercambió una mirada con Elena. Bueno, normalmente la mujer tiene que decir que sí primero. Todos los ojos se dirigieron hacia Elena. Ella sintió que el momento había llegado, que no podía posponerlo más. Se dirigió hacia la ventana, necesitando un momento para organizar sus pensamientos. Miguel, antes de darte mi respuesta, necesito que me digas la verdad sobre algo. Él se tensó inmediatamente. ¿Sobre qué? Sobre por qué realmente quieres casarte conmigo. Y no me digas que es solo por conveniencia, porque he visto cómo me miras. Miguel miró a Lucas, quien parecía absorto mirando las pinturas de la pared. Se acercó a Elena y habló en voz baja.
Tienes razón. No es solo conveniencia. Desde que te vi, no he podido pensar en otra cosa. Hay algo en ti que me completa de una manera que no sabía que necesitaba. Elena se volvió hacia él, y Miguel vio en sus ojos una vulnerabilidad que le partió el corazón. ¿Y si no puedo corresponderte? ¿Si mi corazón está demasiado roto para amar a alguien? Miguel extendió su mano hacia ella, y esta vez, Elena no se apartó. Sus dedos se entrelazaron, y ambos sintieron esa electricidad que parecía surgir cada vez que se tocaban. Entonces esperaré, dijo él simplemente. Esperaré hasta que estés lista, y si nunca lo estás, aún así me sentiré privilegiado de ser parte de tu vida. Elena sintió que algo se rompía en su interior, pero no de dolor, sino de alivio. Como si una presa que había estado conteniendo sus emociones durante años, finalmente cediera. «Está bien», susurró. «Me casaré contigo». Miguel sintió que su corazón se detenía por un momento. «¿Estás segura?» «No», admitió Elena con una pequeña sonrisa. «Pero Lucas necesita ese tratamiento y yo necesito creer que todavía pueden pasar cosas buenas en mi vida». «Sí», gritó Lucas desde su silla. «¿Eso significa que viviremos en una casa grande? ¿Y que podré tener una mascota?» Miguel y Elena se rieron, la tensión del momento disolviéndose en el entusiasmo del niño. «¿Una mascota?», preguntó Miguel acercándose a Lucas. «Siempre quise un perro, pero nuestro apartamento es muy pequeño. Elena dice que cuando tengamos más espacio, podremos adoptar uno». Miguel miró a Elena. «¿Qué te parece si antes de la boda vamos a un refugio y Lucas elige a su nuevo compañero?» Los ojos de Lucas se iluminaron como si hubiera visto fuegos artificiales. «¿En serio? Elena, ¿puedo?» Elena asintió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. «Claro que sí, cariño». «¿Cuándo nos casamos?», preguntó Lucas prácticamente saltando en su silla. Miguel y Elena se miraron. «¿Qué te parece en 2 semanas?», sugirió él. «Así tendremos tiempo para que Lucas comience el tratamiento inmediatamente después de la boda». «¿2 semanas?» Elena se sintió abrumada. «Será algo simple», la tranquilizó Miguel. «Solo nosotros, Lucas, y algunos testigos, a menos que quieras algo más grande». «No», dijo Elena rápidamente. «Simple está bien, más que bien». Esa tarde, Miguel los acompañó a almorzar a un pequeño café cerca de la floricultura. Mientras Lucas devoraba un helado de chocolate, Elena observó cómo Miguel interactuaba con su hermano. Era natural, divertido y genuinamente interesado en lo que el niño tenía que decir. «¿Sabes qué?», dijo Lucas de repente, mirando a Miguel. «Creo que le vas a gustar a mamá y papá». Elena se tensó. Lucas a veces hablaba de sus padres como si todavía estuvieran presentes. «¿Por qué dices eso?», preguntó Miguel suavemente. «Porque cuidas de Elena como ellos lo hacían. Y porque cuando la miras, tienes la misma expresión que papá tenía cuando miraba a mamá». Elena sintió que las lágrimas finalmente escapaban. Miguel instintivamente extendió su mano y limpió una lágrima de su mejilla. «¿Estás bien?», preguntó él, con una ternura que la sorprendió. «Sí», susurró ella, «es solo que hace mucho tiempo que nadie cuida de nosotros». Miguel tomó su mano entre las suyas. «Eso va a cambiar, te lo prometo». Y por primera vez en 3 años, Elena se permitió creer que tal vez, solo tal vez, el futuro podría ser diferente del pasado que habían dejado atrás. La semana siguiente pasó como un torbellino. Miguel se había encargado de todos los preparativos, los papeles del matrimonio, la cita con el especialista pulmonar para Lucas, e incluso había enviado a su asistenta personal para ayudar a Elena a empacar sus pertenencias. Elena se encontraba en su pequeña floricultura, despidiéndose del lugar que había sido su refugio durante tanto tiempo, cuando Miguel llegó con una sorpresa. «¿Lista para conocer a tu nuevo hogar?», preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Llevaba una camisa azul marino que resaltaba sus ojos grises, y Elena sintió que su corazón se aceleraba ligeramente. Durante esa semana Miguel había venido a visitarlos todos los días, y cada encuentro hacía que la atracción entre ellos creciera de manera peligrosa. «Lucas está muy emocionado», respondió ella quitándose los guantes de jardinería. «No ha parado de hablar sobre la casa y el perro que vamos a adoptar». «¿Y tú? ¿Estás emocionada?»,
preguntó Miguel, acercándose lo suficiente para que ella pudiera percibir su aroma. Elena lo miró directamente a los ojos. Estoy aterrada. La honestidad de su respuesta lo desarmó completamente. Miguel extendió su mano hacia su rostro, rozando suavemente su mejilla. Elena, quiero que sepas que puedes cambiar de opinión en cualquier momento. No estás atrapada en esto. Ella cubrió la mano de él con la suya. No voy a cambiar de opinión. Solo necesito tiempo para acostumbrarme a la idea de que alguien quiera cuidar de nosotros sin esperar nada a cambio. ¿Quién dice que no espero nada a cambio?, murmuró él, sus ojos clavados en los labios de ella. El aire entre ellos se cargó de tensión. Elena sintió que su respiración se agitaba y por un momento pensó que él la besaría. Pero Miguel se controló, retrocediendo un paso. Será mejor que vayamos por Lucas. Quiero mostrarles la casa antes de que oscurezca. La mansión Montenegro era aún más impresionante de lo que Elena había imaginado. Situada en las afueras de Madrid, la propiedad se extendía por varios acres, con jardines perfectamente cuidados y una vista panorámica de la ciudad. «Es como un castillo», exclamó Lucas mientras recorrían las habitaciones. Miguel había preparado una habitación especial para él, decorada con motivos espaciales y equipada con una estación de videojuegos y una biblioteca llena de libros de aventuras. «¿Todo esto es para mí?», preguntó Lucas, incrédulo. «Todo tuyo», confirmó Miguel revolviendo el cabello del niño. «Y mira esto». Abrió una puerta que daba a una terraza privada donde había instalado un pequeño telescopio. «Para que puedas estudiar las estrellas. Elena me contó que te gusta la astronomía». Elena sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Miguel había escuchado cada detalle de las conversaciones que habían tenido durante la semana, recordando incluso los pequeños comentarios sobre los intereses de Lucas. «¿Y mi habitación?», preguntó ella tratando de mantener un tono casual. Miguel la guió por el pasillo hasta una puerta doble. «Esta es tu suite. Tiene vista al jardín de rosas que pensé que te gustaría». La habitación era elegante, pero acogedora, decorada en tonos crema y dorado. Tenía una pequeña sala de estar, un vestidor espacioso y, efectivamente, grandes ventanales que daban a un hermoso jardín de rosas. «Es preciosa», susurró Elena, acercándose a la ventana. «Tu habitación está justo al lado de la mía», añadió Miguel suavemente, «por si necesitas cualquier cosa». Elena se volvió hacia él, y Miguel vio algo en sus ojos que no supo interpretar. ¿Decepción? ¿Alivio? «¿Cuándo nos mudamos?», preguntó Lucas, apareciendo en la puerta. «Mañana, si os parece bien», respondió Miguel, «y pasado mañana iremos a adoptar a vuestro nuevo compañero». Esa noche Elena no pudo dormir. Se quedó despierta empacando las últimas pertenencias, pero su mente estaba llena de pensamientos sobre Miguel. Había algo en la manera en que la miraba, especialmente cuando creía que ella no se daba cuenta, que le decía que sus sentimientos hacia ella eran mucho más profundos de lo que había admitido. Mientras tanto, Miguel estaba en su estudio, al teléfono con su investigador privado. «¿Qué encontraste sobre el accidente?», preguntó, temiendo la respuesta. «Es complicado, señor Montenegro. Los frenos fueron saboteados, definitivamente. Pero las órdenes vinieron desde muy arriba en su propia empresa». Miguel cerró los ojos. «¿Mi padre? No puedo confirmarlo aún, pero las evidencias apuntan en esa dirección. Parece que Roberto Diniz había descubierto irregularidades en un proyecto de construcción que involucraba a varias empresas, incluyendo algunas filiales de Montenegro Holdings. Sigue investigando. Necesito pruebas concretas». «Señor, ¿está seguro de que quiere continuar con esto? Si su padre está involucrado...» «Especialmente si mi padre está involucrado», interrumpió Miguel. «Esa mujer ha sufrido suficiente por culpa de mi familia». Cuando colgó, Miguel se dirigió a la ventana de su estudio, que daba directamente al jardín donde había estado Elena esa tarde. En menos de 24 horas, ella viviría en su casa, sería su esposa, y él tendría que fingir que no sabía que su familia había destruido su vida. Pero había tomado una decisión. Protegería a Elena y a Lucas, costara lo que costara. Y si descubría que su padre era realmente culpable, no dudaría en enfrentarse a él. Al día siguiente, mientras veía a Elena y Lucas instalarse en su nueva casa,
Miguel sintió una mezcla extraña de felicidad y culpa. Elena parecía más relajada, riéndose de las travesuras de Lucas mientras exploraba cada rincón de la mansión. ¿Sabes qué?, le dijo ella mientras cenaban. Por primera vez en años, siento que puedo respirar. Miguel tomó su mano a través de la mesa. Es solo el comienzo, Elena. Te prometo que a partir de ahora, solo van a pasar cosas buenas en tu vida. Mientras la miraba sonreír, Miguel rogó en silencio poder cumplir esa promesa, sin importar lo que eso significara para su relación con su propia familia. El refugio de animales Segunda Oportunidad estaba ubicado en las afueras de Madrid, rodeado de campos verdes que se extendían hasta el horizonte. Elena observó a Miguel mientras conducía, notando cómo sus manos fuertes manejaban el volante con facilidad. Llevaba una camisa blanca, remangada y vaqueros, una versión más relajada del empresario que había conocido, y eso la hacía sentir extrañamente nerviosa. ¿Estás seguro de que no te importa tener una mascota?, preguntó Elena por tercera vez desde que salieron de casa. Miguel la miró de reojo, una sonrisa divertida curvando sus labios. Elena, ya te dije que me encantan los animales. Además, ver feliz a Lucas me hace feliz a mí. Ya llegamos, gritó Lucas desde el asiento trasero, prácticamente rebotando de emoción. Cuando entraron al refugio, fueron recibidos por Carmen Ruiz, la directora, una mujer de 50 años con una sonrisa cálida y las manos llenas de arañazos de gatos. Señor Montenegro, es un honor tenerle aquí, dijo Carmen. Su donación del año pasado nos permitió renovar toda el área médica. Elena miró a Miguel con sorpresa. ¿Donas al refugio? Es solo dinero, Elena, murmuró él, claramente incómodo con la atención. No es nada importante. Para nosotros sí lo es, insistió Carmen. ¿Y este debe ser Lucas? Lucas asintió tímidamente, pero sus ojos brillaban de emoción. ¿Puedo ver a los perros? Por supuesto, cariño. Tengo algunos amigos muy especiales que están esperando conocerte. Mientras caminaban entre los recintos, Elena observó cómo Miguel interactuaba con los animales. Se agachaba para que los perros pudieran olerle las manos, les hablaba en voz baja y había una gentileza en sus gestos que la conmovía profundamente. «Mira este», dijo Lucas, deteniéndose frente a un recinto donde un pastor alemán de pelaje dorado los observaba con ojos inteligentes y tristes. «Ese es Héctor», explicó Carmen. «Tiene 3 años. Lo trajeron hace 6 meses porque su dueño anterior no podía cuidarlo más. Es muy leal, pero necesita una familia que le dé mucho amor». Lucas se acercó a la reja y Héctor inmediatamente se aproximó, moviendo la cola cautelosamente. «Hola, Héctor. Soy Lucas». El perro pareció entender, inclinando la cabeza y dejando que Lucas acariciara su hocico a través de la reja. «Creo que ha elegido», observó Miguel, observando la conexión inmediata entre el niño y el animal. «¿Podemos llevárnoslo?», preguntó Lucas, volviéndose hacia ellos con ojos suplicantes. Elena miró a Miguel, quien asintió inmediatamente. «Si Carmen nos permite, hoy mismo se viene a casa con nosotros». Mientras Carmen preparaba los papeles de adopción, Miguel se acercó a Elena, quien estaba observando a Lucas jugar con Héctor en el patio del refugio. «Gracias», murmuró ella. «¿Por qué?». «Por hacer esto posible, por ver la felicidad en sus ojos». Hace meses que no lo veía así de emocionado. Miguel sintió una calidez extraña en el pecho. «Me gusta verlo feliz, y me gusta verte sonreír». Elena se volvió hacia él, y por un momento, el aire entre ellos se cargó de tensión. Miguel había estado conteniendo el impulso de tocarla durante toda la semana, y estar tan cerca de ella en ese momento íntimo lo estaba volviendo loco. «Miguel», comenzó Elena, pero fue interrumpida por Lucas. «Héctor ya me obedece. Mira». Efectivamente, el perro estaba sentado frente a Lucas, la cola moviéndose furiosamente mientras esperaba sus órdenes. «Es increíble cómo los animales sienten cuando alguien los necesita», comentó Carmen, acercándose con los papeles. Héctor llevaba meses sin mostrar interés por nadie, pero con Lucas fue inmediato. De regreso a casa, Héctor viajó en el asiento trasero junto a Lucas, quien no dejaba de acariciarlo y hablarle. Elena observaba por el espejo retrovisor, sintiendo que su corazón se hinchaba de felicidad.
¿En qué piensas?, preguntó Miguel notando su expresión. En que hace 3 años, cuando murieron mis padres, pensé que nunca más sería completamente feliz. Y ahora... Se detuvo buscando las palabras correctas. Y ahora siento como si estuviera despertando de un sueño muy largo y triste. Miguel extendió su mano libre y tomó la de ella. Elena, quiero decirte algo. ¿Qué? Mañana nos casamos. Y quiero que sepas que aunque comenzó como un acuerdo, para mí ya es mucho más que eso. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Miguel, no tienes que responder nada ahora, la interrumpió suavemente. Solo quería que lo supieras. Esa noche, mientras Elena arropaba a Lucas en su nueva habitación, con Héctor durmiendo ya en una cama especial al pie de la cama del niño, el pequeño la sorprendió con una observación. Elena, ¿te gusta Miguel? Ella se sonrojó. ¿Por qué preguntas eso? Porque cuando lo miras tienes la misma cara que tenías cuando probabas el pastel de chocolate de mamá. Elena se rió a pesar de su nerviosismo. ¿Y qué cara es esa? Como si fuera lo más delicioso del mundo, pero tuvieras miedo de comerlo todo porque se podría acabar. La sabiduría de Lucas la dejó sin palabras. ¿Y qué opinas de eso? Que mamá siempre decía que las cosas buenas están para disfrutarlas, no para tenerles miedo. Elena le dio un beso en la frente. Eres muy sabio para tener 10 años. Es porque tengo la mejor hermana del mundo, murmuró Lucas, ya medio dormido. Esa noche, Elena se quedó despierta mirando por la ventana de su habitación hacia el jardín iluminado por la luna. Mañana se convertiría en la señora Montenegro, y aunque había comenzado como un acuerdo de conveniencia, no podía negar que sus sentimientos hacia Miguel estaban cambiando rápidamente. En la habitación contigua, Miguel tampoco podía dormir. Pensaba en las palabras de Elena, en la manera en que había brillado de felicidad viendo a Lucas con Héctor, y en cómo cada día que pasaba junto a ella lo convencía más de que había encontrado a la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Pero también pensaba en los documentos que su investigador privado le había entregado esa tarde. Pruebas irrefutables de que su padre había ordenado el sabotaje que mató a los padres de Elena. Mañana se casaría con la mujer que amaba, pero también sería el día en que tendría que decidir si le contaba la verdad que podría destruir cualquier posibilidad de futuro juntos. La mañana del 15 de octubre amaneció clara y radiante, como si el universo hubiera conspirado para que fuera un día perfecto. Elena se despertó con un nudo en el estómago que no sabía si era de nervios o de anticipación. Se dirigió hacia la ventana de su habitación y vio a Miguel en el jardín, jugando con Lucas y Héctor. Llevaba pantalones deportivos y una camiseta gris que se pegaba a su torso de una manera que la hizo sonrojar. Lo observó reír mientras Héctor perseguía una pelota, y Lucas corría detrás de ambos, tosiendo menos que en semanas anteriores. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Carmen, su mejor amiga, entró con una sonrisa radiante y los brazos llenos de bolsas. «Buenos días, futura señora Montenegro», exclamó depositando las bolsas en la cama. «Vengo a asegurarme de que estés absolutamente radiante para tu boda». «Carmen, es solo una ceremonia civil sencilla», protestó Elena. «No necesito...» «Tonterías», la interrumpió Carmen. «Puede ser sencilla, pero sigue siendo una novia. Y toda novia merece sentirse hermosa el día de su boda». 3 horas después, Elena se miraba en el espejo de cuerpo entero, apenas reconociéndose. Carmen había elegido un vestido de seda color champán que le llegaba hasta las rodillas, con mangas de encaje que agregaban un toque romántico sin ser ostentoso. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros y un maquillaje natural resaltaba sus ojos verdes. «Estás perfecta», susurró Carmen con lágrimas en los ojos. «Tus padres estarían orgullosos». Elena sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «¿Crees que estoy haciendo lo correcto? ¿Te refieres a casarte con un hombre increíblemente atractivo, millonario, que adora a tu hermano y que te mira como si fueras la 8ª maravilla del mundo?» Carmen fingió pensar. «No, definitivamente es una decisión terrible». Elena se rió a pesar de sus nervios. «No es tan simple, Carmen». «¿Por qué no?» «Elena, he visto cómo te mira Miguel,
Ese hombre está perdidamente enamorado de ti. ¿Y si no puedo corresponderle? Si mi corazón está demasiado dañado. Carmen la tomó de las manos. El corazón no se daña, Elena, solo se protege, y cuando encuentra a la persona correcta, vuelve a abrirse. Un golpe en la puerta las interrumpió. Era Lucas, vestido con un traje azul marino que Miguel había mandado a hacer especialmente para él. «Elena, estás preciosa», exclamó, y luego, en voz más baja. «Miguel dijo que te pregunte si estás lista. Creo que está muy nervioso». «¿Miguel está nervioso?», preguntó Elena sorprendida. «Sí, se ha peinado como 5 veces y ha cambiado de corbata 3 veces. Héctor está escondido debajo de la mesa porque Miguel no para de caminar de un lado a otro». La imagen la hizo sonreír. «Dile que estaré lista en 5 minutos». Cuando Lucas se fue, Elena se miró una última vez en el espejo. «Está bien», se dijo a sí misma. «Puedes hacer esto». La ceremonia se celebró en el jardín de la mansión, bajo un arco de flores blancas que Miguel había mandado instalar esa mañana. Solo estaban presentes Carmen como testigo de Elena, el mejor amigo de Miguel, Roberto, Lucas, Héctor, que llevaba un lazo dorado alrededor del cuello, y el juez de paz. Cuando Elena apareció en el jardín del brazo de Lucas, quien había insistido en entregarla, Miguel sintió que se le cortaba la respiración. Estaba absolutamente radiante, y había algo en sus ojos que le decía que tal vez esto era más que un simple acuerdo para ella también. «Estás hermosa», le susurró cuando ella llegó a su lado. «Tú también», respondió ella, notando que efectivamente parecía nervioso. Llevaba un traje gris oscuro que resaltaba sus ojos y había algo vulnerable en su expresión que la conmovió. La ceremonia fue breve pero emotiva. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Miguel tomó las manos de Elena entre las suyas. «Elena, prometo protegerte a ti y a Lucas, cuidar de vosotros y hacer todo lo que esté en mi poder para que seáis felices. Prometo ser honesto contigo, incluso cuando la verdad sea difícil de escuchar». Elena sintió algo extraño en esas últimas palabras, pero se perdió en la intensidad de sus ojos grises. «Miguel, prometo confiar en ti, abrir mi corazón a las posibilidades que me ofreces y construir contigo una familia basada en el respeto y el cariño». Cuando el juez los declaró marido y mujer, Miguel se acercó lentamente a Elena. «¿Puedo besarte?», preguntó en voz baja. Ella asintió, sintiendo que su corazón se desbocaba. Miguel cubrió suavemente su rostro con las manos y la besó con una ternura que la hizo temblar. No fue un beso apasionado, sino dulce, lleno de promesas y cargado de una emoción que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cuando se separaron, Elena vio algo en los ojos de Miguel que la hizo sentir que, tal vez, Carmen tenía razón. Tal vez su corazón sí podía volver a abrirse. «Ahora sí somos una familia», gritó Lucas, rompiendo el momento íntimo, y Héctor ladró como si estuviera de acuerdo. Esa noche, después de una cena íntima con los testigos, Elena se encontraba en su habitación, aún vestida con su traje de novia, mirando por la ventana. Seguía siendo oficialmente la señora Montenegro, pero se sentía como si hubiera cruzado un umbral hacia algo completamente nuevo. Un golpe suave en su puerta la sobresaltó. Era Miguel, que había cambiado su traje por pantalones de pijama y una camiseta. «¿Cómo te sientes, señora Montenegro?», preguntó con una sonrisa tímida. «Extraña, diferente, pero bien», admitió. «¿Y tú?». Miguel se acercó lentamente, como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. El aire entre ellos se cargó de tensión nuevamente, pero esta vez, Elena no se apartó cuando él se acercó más. Una semana después de la boda, la rutina familiar había encontrado su ritmo. Lucas había comenzado el tratamiento experimental y respondía mejor de lo esperado. Héctor se había convertido en su sombra constante, y Elena dividía su tiempo entre cuidar de su hermano y manejar los nervios que Miguel despertaba en ella cada vez que estaban solos. Esa mañana, Miguel había salido temprano para una reunión importante con su padre, dejando a Elena con una sensación extraña de inquietud. Durante la semana, había notado que Miguel recibía llamadas que lo ponían tenso, y había momentos en que lo encontraba en su estudio,
revisando documentos con una expresión sombría. «Elena, ¿puedes ayudarme con esto?». La voz de Lucas la sacó de sus pensamientos. Estaba en el jardín, intentando enseñarle trucos nuevos a Héctor, pero el perro parecía más interesado en perseguir mariposas que en obedecer órdenes. «Creo que Héctor tiene otros planes», se rió Elena sentándose en la hierba junto a ellos. «¿Crees que Miguel volverá pronto?», preguntó Lucas. «Prometió ayudarme con mi proyecto de ciencias». «Estoy segura de que sí, cariño. Solo tiene algunas cosas de trabajo que resolver». Mientras tanto, en las oficinas Montenegro, Miguel se enfrentaba a la conversación más difícil de su vida. Su padre, Heitor Montenegro, estaba sentado detrás de su imponente escritorio, revisando los documentos que Miguel había colocado frente a él. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó Heitor, su voz peligrosamente calmada. «Eso no importa. Lo que importa es que es real». Miguel mantuvo la voz firme, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. «Mandaste sabotear el coche de Roberto Diniz porque había descubierto las irregularidades en el proyecto de Segovia». Heitor se recostó en su silla, estudiando a su hijo con esos ojos grises tan parecidos a los suyos. «Miguel, hay cosas en los negocios que un hombre tiene que hacer para proteger a su familia». «¿Proteger a la familia?». La voz de Miguel se elevó. «Mataste a 2 personas inocentes». «Mataron 2 personas que amenazaban el sustento de cientos de familias que dependen de nuestras empresas», corrigió Heitor fríamente. «Roberto Diniz hubiera destruido todo lo que hemos construido con sus investigaciones». Miguel sintió náuseas. «¿Cómo puedes justificar eso?». «Porque soy un hombre que toma decisiones difíciles, algo que tú aún tienes que aprender». «Nunca aprenderé a asesinar gente inocente». Miguel se puso de pie. «Y vas a confesar todo. Vas a entregarte a las autoridades». Heitor se rió, un sonido frío que no tenía nada de humor. «¿O qué? ¿Me denunciarás tú? ¿Tu propio padre?». «Si es necesario, sí». «Miguel, piensa en lo que estás diciendo. Piensa en tu nueva esposa, en su hermano enfermo. ¿Crees que Elena te perdonará cuando descubra que eres el hijo del hombre que mató a sus padres?». Las palabras golpearon a Miguel como puñetazos físicos. «Eso es exactamente por lo que tienes que confesar, porque ella merece la verdad. La verdad la destruirá, y a ti también». Heitor se acercó a su hijo. «Deja las cosas como están, Miguel. Elena nunca tiene que saber. Ya es demasiado tarde para eso». «¿Qué quieres decir?». Miguel respiró profundamente. «Que voy a contárselo todo. Esta noche». Heitor lo agarró del brazo. «Si haces eso, perderás todo. Tu matrimonio, tu posición en la empresa, tu futuro. ¿Todo por qué? ¿Por culpa?». «Por amor», respondió Miguel liberándose de su agarre. «Algo que tú nunca entenderías». Cuando Miguel llegó a casa esa tarde, encontró a Elena en la cocina, preparando la cena. Llevaba un vestido amarillo que la hacía brillar como el sol, y por un momento él se permitió imaginar cómo sería si pudieran tener una vida normal, sin secretos, sin culpa. «¿Cómo te fue en la reunión?», preguntó Elena, notando inmediatamente su expresión tensa. «Elena, necesitamos hablar», dijo él, su voz más seria de lo habitual. Ella se volvió completamente hacia él, alarmada por su tono. «¿Qué pasa? ¿Es sobre el tratamiento de Lucas?». «No, Lucas está bien. Esto es sobre nosotros. Sobre mi familia». Elena sintió que un frío extraño se instalaba en su pecho. «Miguel, me estás asustando». Él se acercó, tomando sus manos entre las suyas. Estaban temblando, y Elena no sabía si era por los nervios de él o por los suyos. «Elena, antes de decirte lo que tengo que decirte, necesito que sepas algo. Te amo. Me enamoré de ti desde el primer momento en que te vi, y cada día que pasa ese amor se hace más fuerte». «Miguel», comenzó ella, pero él la interrumpió suavemente. «Déjame terminar, por favor. Te amo y precisamente por eso no puedo seguir ocultándote la verdad». «¿Qué verdad?». Miguel cerró los ojos, reuniendo valor. «La verdad sobre cómo murieron tus padres». Elena sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «¿Qué sabes sobre la muerte de mis padres?». «Sé quién fue responsable». «Y Elena», su voz se quebró, «es alguien muy cercano a mí». Antes de que Miguel pudiera continuar,
Lucas apareció en la cocina, con Héctor trotando detrás de él. «Miguel, ¿me ayudas con mi proyecto ahora?», preguntó el niño completamente ajeno a la tensión en la habitación. Miguel miró a Elena, quien estaba pálida como un fantasma. «Lucas, ¿por qué no llevamos a Héctor al jardín un rato? Elena y yo necesitamos terminar de hablar». «¿Está todo bien?», preguntó Lucas, notando finalmente el ambiente extraño. «Todo está bien, cariño», mintió Elena, su voz apenas un susurro. «Ve al jardín con Miguel. Yo necesito un momento». Cuando se quedó sola en la cocina, Elena se apoyó contra la encimera, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Miguel sabía algo sobre la muerte de sus padres, algo que involucraba a alguien cercano a él, y por la expresión devastada en su rostro, Elena tenía la terrible sensación de que, cualquiera que fuera esa verdad, cambiaría todo entre ellos para siempre. Esa noche, después de que Lucas se hubiera acostado, Elena esperó a Miguel en la sala de estar. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de té que se había enfriado hacía mucho tiempo. Cada segundo que pasaba aumentaba su ansiedad, pero también su determinación de conocer la verdad. Miguel apareció en la puerta y Elena pudo ver que él también había estado luchando consigo mismo. Su cabello estaba despeinado, como si hubiera pasado las manos por él repetidamente, y sus ojos grises tenían una expresión de dolor que la alarmó. «¿Estás lista para escuchar?», preguntó él, su voz apenas audible. Elena asintió, aunque no estaba segura de estarlo. «Cuéntamelo todo». Miguel se sentó frente a ella, pero mantuvo la distancia, como si supiera que después de esa conversación, tal vez nunca más podría estar cerca de ella. «Hace una semana contraté a un investigador privado para que revisara el accidente de tus padres», comenzó. «Al principio solo quería asegurarme de que no había nada sospechoso, pero lo que encontró...». Se detuvo cerrando los ojos. «Miguel, por favor», susurró Elena, «solo dímelo. Los frenos de tu padre fueron saboteados. No fue un accidente, Elena, fue asesinato». Elena sintió como si hubiera recibido un golpe físico. La taza se le cayó de las manos, estrellándose contra el suelo. «¿Qué estás diciendo?». «Tu padre había descubierto irregularidades graves en un proyecto de construcción en Segovia. Documentos falsificados, materiales de baja calidad, sobornos a inspectores. Su investigación amenazaba con exponer a varias empresas importantes». Elena se puso de pie, caminando hacia la ventana, necesitando aire. «¿Qué empresas?». Miguel sintió que cada palabra era como tragarse cristales rotos. «Varias filiales de Montenegro Holdings, empresas de mi familia». Elena se volvió hacia él tan rápidamente que casi pierde el equilibrio. «¿Tu familia sabía lo que mi padre estaba investigando?». «Sí». «¿Y decidieron matarlo?». Miguel asintió, sintiendo que se moría por dentro. «Elena, yo no sabía nada. Tenía 25 años entonces. Acababa de terminar la carrera. Estaba completamente al margen de los negocios importantes de la familia». Elena lo miró con una expresión que Miguel nunca había visto antes. Era como si estuviera viendo a un extraño. «¿Quién? ¿Quién de tu familia dio la orden?». Miguel cerró los ojos, sabiendo que esta respuesta sería la que terminaría con todo. «Mi padre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena se quedó inmóvil, como si las palabras hubieran creado una parálisis temporal en su sistema nervioso. «Tu padre», repitió finalmente, su voz extrañamente calmada. «Heitor Montenegro, el hombre que conocí en nuestra boda, el que me felicitó y me dijo que se alegraba de tenerme en la familia». «Elena, no», gritó ella, todas las emociones que había estado conteniendo explotando de una vez. «No me digas mi nombre con esa voz. Tu padre mató a mis padres y tú lo sabías». «No lo sabía». Miguel se puso de pie desesperado. «Te juro por todo lo que amo que no lo sabía hasta hace una semana». «¿Una semana?». Elena se rió, pero no había humor en el sonido. «¿Has sabido esto durante una semana y no me habías dicho nada?». Necesitaba estar seguro. Necesitaba tener pruebas. «¿O necesitabas tiempo para encontrar una manera de proteger a tu familia?». La acusación golpeó a Miguel como una bofetada. «¿Cómo puedes pensar eso de mí? ¿Cómo puedo no pensarlo?». Las lágrimas finalmente comenzaron a caer por las mejillas de Elena.
Te casaste conmigo sabiendo que tu familia había destruido la mía. ¿Qué clase de persona hace eso? El tipo de persona que se enamoró perdidamente de ti y que haría cualquier cosa para protegerte, gritó Miguel acercándose a ella. Elena retrocedió como si él fuera veneno. ¿Protegerme? ¿Casándote conmigo bajo falsas pretensiones? ¿Haciéndome confiar en ti? ¿Haciéndome...? Se detuvo, incapaz de terminar la frase. ¿Haciéndote qué, Elena? Haciéndome enamorarme de ti, gritó, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Miguel sintió como si su corazón se detuviera y se rompiera al mismo tiempo. Elena. No. Ella se dirigió hacia la puerta. No puedo hacer esto. No puedo estar aquí contigo. ¿A dónde vas? Lejos de ti, lejos de tu familia, lejos de todo esto. Miguel la siguió. ¿Y Lucas? ¿Vas a interrumpir su tratamiento por esto? Elena se detuvo en seco, volviéndose hacia él con ojos llenos de furia. ¿Cómo te atreves a usar a Lucas contra mí? No lo estoy usando contra ti. Solo te estoy recordando que él te necesita aquí. Lucas me necesita, pero no necesita estar rodeado de los hijos de los asesinos de nuestros padres. Yo no soy mi padre, gritó Miguel. Y he decidido denunciarlo. Voy a entregar todas las pruebas a las autoridades mañana mismo. Elena lo miró con incredulidad. ¿Vas a denunciar a tu propio padre? Sí, porque es lo correcto, porque tus padres merecen justicia y porque tú mereces la verdad, sin importar lo que me cueste. ¿Y esperas que eso arregle todo? ¿Que eso compense el hecho de que me hayas mentido? No espero nada, dijo Miguel, su voz quebrándose. Solo espero que algún día puedas entender que te amo tanto que estoy dispuesto a destruir mi propia familia por ti. Elena lo miró durante largos segundos y Miguel vio en sus ojos una batalla entre el amor y el dolor, entre el perdón y la traición. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito alejarme de ti para poder pensar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez para siempre. Y con esas palabras, Elena subió las escaleras, dejando a Miguel solo en la sala de estar, rodeado de los fragmentos de la taza rota y de su corazón destrozado. Arriba, Elena entró en la habitación de Lucas, quien dormía pacíficamente con Héctor a su lado. Mirando a su hermano con su respiración más estable de lo que había estado en meses, supo que Miguel tenía razón en una cosa. Lucas la necesitaba allí. Pero ¿cómo podía quedarse al lado del hombre cuya familia había destruido la suya? ¿Y cómo podía alejarse del hombre del que se había enamorado irremediablemente? Por primera vez en su vida, Elena no tenía respuestas. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles en la vida de ambos. Elena se había mudado temporalmente a la habitación de invitados al otro lado de la casa, creando una distancia física que reflejaba el abismo emocional que se había abierto entre ellos. Solo se cruzaban durante las comidas y las visitas médicas de Lucas, manteniendo conversaciones corteses y dolorosas por el bien del niño. Lucas, perceptivo como siempre, había notado la tensión inmediatamente. ¿Por qué Elena y Miguel ya no se sientan juntos?, le preguntó a Héctor durante uno de sus paseos matutinos por el jardín. ¿Y por qué Elena ha estado llorando? Puedo verlo en sus ojos, aunque trate de esconderlo. Esa mañana, Miguel estaba en su estudio preparando los documentos que entregaría a las autoridades. Había hecho 3 copias de todas las pruebas, una para la policía, una para la fiscalía y una para los medios de comunicación. No habría vuelta atrás. Un golpe suave en la puerta lo interrumpió. Era Elena vestida con una blusa blanca y pantalones negros, formal como si fuera a una cita de negocios en lugar de hablar con su esposo. ¿Puedo pasar?, preguntó, manteniéndose en el umbral. Por supuesto, es tu casa también, respondió Miguel, aunque ambos sabían que ya no se sentía así. Elena entró y se sentó en la silla frente a su escritorio, notando los documentos esparcidos. ¿Son las pruebas contra tu padre? Sí. Esta tarde tengo cita con el fiscal general. Elena estudió su rostro. Miguel se veía exhausto, como si no hubiera dormido en días. Tenía ojeras profundas y una barba incipiente que le daba un aspecto vulnerable. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó ella, sorprendiéndose a sí misma. Miguel la miró con incredulidad.
¿Me estás preguntando si estoy seguro de hacer justicia por tus padres? Te estoy preguntando si estás preparado para las consecuencias. Tu padre irá a prisión. Tu familia te repudiará. Tu nombre aparecerá en todos los periódicos como el hombre que denunció a su propio padre. Ya he pensado en todo eso, dijo Miguel, acercándose lentamente a ella. Y sí, estoy preparado. ¿Por qué?, susurró Elena. ¿Por qué estás dispuesto a sacrificar tanto? Miguel se detuvo frente a ella, y por primera vez en 3 días, Elena no se apartó cuando él se acercó. Porque te amo, porque respeto la memoria de tus padres, y porque no puedo vivir con esa mentira entre nosotros. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con salir nuevamente. Miguel, yo... Espera, la interrumpió él. Antes de que digas nada, necesito que sepas algo más. ¿Qué? Ayer hablé con mi abogado. Voy a transferir la mitad de mis bienes personales a una cuenta a tu nombre, no como parte del acuerdo matrimonial, sino como compensación por el daño que mi familia te causó. Elena se puso de pie bruscamente. No quiero tu dinero. No es mi dinero, Elena, es justicia. Es lo mínimo que puedo hacer por... Lo mínimo que puedes hacer es dejar de tratarme como si fuera una víctima que necesitas compensar, gritó ella, toda la frustración de los últimos días explotando. No quiero tu dinero, no quiero tu culpa y no quiero tu lástima. Entonces, ¿qué quieres de mí?, gritó Miguel de vuelta. Dime qué tengo que hacer para arreglar esto. No puedes arreglarlo. Elena se acercó a él, sus ojos brillando con lágrimas y furia. No puedes devolver a mis padres. No puedes borrar el hecho de que llevo el apellido del hombre cuyo padre los mató. Pero puedo amarte. Miguel la tomó por los hombros. Puedo amarte con cada fibra de mi ser. Puedo dedicar el resto de mi vida a hacerte feliz. ¿Cómo voy a ser feliz sabiendo que cada vez que veo tu rostro, veo el rostro de la familia que destruyó la mía? Las palabras golpearon a Miguel como puñetazos físicos. Soltó sus hombros y retrocedió, como si ella hubiera confirmado sus peores temores. Entonces, no hay nada que pueda hacer, murmuró. ¿Verdad? Elena lo miró, viendo el dolor desnudo en sus ojos, y sintió que su corazón se partía en dos. Porque la verdad era que lo amaba desesperadamente, y eso hacía que todo fuera aún más doloroso. No lo sé, susurró. Honestamente, no lo sé. En ese momento, Lucas apareció en la puerta del estudio, con Héctor a su lado. El niño miró a ambos adultos, notando inmediatamente las lágrimas en los ojos de Elena y la expresión devastada de Miguel. ¿Por qué están peleando?, preguntó con voz pequeña. Elena y Miguel se miraron, dándose cuenta de que habían estado tan absortos en su dolor que no habían considerado cómo esto estaba afectando a Lucas. No estamos peleando, cariño, mintió Elena acercándose a él. Solo estamos resolviendo algunas cosas difíciles. ¿Vas a irte?, preguntó Lucas directamente, con esa percepción brutal de los niños. ¿Vas a llevarme lejos de aquí? Elena miró a Miguel, quien se había acercado también. No, Lucas, no nos vamos a ir. ¿Pero van a seguir siendo marido y mujer? La pregunta quedó suspendida en el aire. Elena no sabía qué responder. Lucas, dijo Miguel, agachándose para quedar a la altura del niño. A veces los adultos tienen problemas muy complicados que necesitan tiempo para resolver. Pero lo que nunca va a cambiar es que yo te amo a ti y a tu hermana, y que siempre voy a cuidar de vosotros. Incluso si Elena decide que no quiere estar casada contigo. Miguel miró a Elena por encima de la cabeza de Lucas. Incluso entonces. Esa tarde Miguel se dirigió a la fiscalía con todos los documentos. Elena lo vio partir desde la ventana de su habitación, sintiendo una mezcla extraña de orgullo y tristeza. Admiraba su valor para hacer lo correcto, pero sabía que una vez que entregara esas pruebas, no habría vuelta atrás para ninguno de los dos. Cuando Miguel regresó esa noche, se veía como un hombre que había perdido todo, pero había ganado su alma. Encontró a Elena en la cocina, preparando la cena. ¿Ya está hecho?, preguntó ella sin volverse. Sí. Mañana arrestarán a mi padre. Elena se volvió hacia él, y Miguel vio algo diferente en sus ojos. No era perdón, todavía no, pero tampoco era el odio que había visto los días anteriores.
¿Cómo te sientes? Como si hubiera hecho lo correcto por primera vez en mi vida, respondió él honestamente. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Elena pensó durante largos segundos. Aliviada. Y orgullosa de ti. Fueron las primeras palabras gentiles que le dirigía en días, y Miguel sintió que algo en su pecho se aflojaba ligeramente. Elena, ¿hay alguna posibilidad de que podamos encontrar una manera de superar esto juntos? Ella lo miró directamente a los ojos. No lo sé, Miguel, pero por primera vez en días quiero intentarlo. 2 semanas después del arresto de Heitor Montenegro, los medios de comunicación seguían hablando del caso. El heredero que denunció a su padre, justicia familiar, el escándalo Montenegro. Los titulares no cesaban. Miguel había perdido su posición en la empresa familiar y varios contratos importantes, pero extrañamente se sentía más libre que nunca. Elena observaba desde la ventana de la sala cómo Miguel jugaba en el jardín con Lucas y Héctor. El tratamiento del niño avanzaba exitosamente. Su tos había disminuido considerablemente y su energía había vuelto. Ver a su hermano correr y reír sin dificultad para respirar era el regalo más hermoso que podía pedir. Durante esas 2 semanas, ella y Miguel habían comenzado un lento proceso de reconstrucción. No dormían en la misma habitación, apenas se tocaban, pero hablaban. Hablaban sobre todo, sobre sus miedos, sobre el pasado, sobre la culpa que Miguel cargaba y la rabia que Elena aún sentía. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó Miguel, apareciendo en la puerta de la sala. Elena asintió haciendo espacio en el sofá. Él se sentó, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que ella pudiera percibir su aroma familiar. «He tomado una decisión», dijo Miguel, sus ojos fijos en el jardín donde Lucas construía una casa en el árbol con la ayuda de uno de los jardineros. «¿Sobre qué? Voy a abrir mi propio bufete, independiente, sin ninguna conexión con la familia Montenegro. Quiero especializarme en casos de justicia social, en defender a personas como tus padres». Elena lo miró con sorpresa. «¿Estás seguro? Eso significa empezar desde cero». «Sí, pero significa empezar limpio, sin el peso del apellido, sin las conexiones corruptas, sin nada que me ate al pasado». Elena sintió algo cálido moviéndose en su pecho. «¿Y cómo vas a llamarlo?» Miguel sonrió por primera vez en semanas. «Bufete Diniz Montenegro, si tú me das permiso para usar el apellido de tu familia». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Miguel, quiero honrar la memoria de tus padres. Quiero que su trabajo por la justicia continúe a través de nosotros». Elena se volvió completamente hacia él, estudiando su rostro. Veía sinceridad, determinación y algo más profundo que le hacía creer que realmente había cambiado. «¿Y nosotros?», preguntó suavemente. «¿Qué pasa con nosotros?». Miguel extendió su mano lentamente, y cuando Elena no se apartó, tomó la suya entre las suyas. «Quiero luchar por nosotros, Elena. Quiero ganarte de nuevo día a día, hasta que puedas mirarme sin ver el dolor del pasado. Y si nunca puedo olvidar completamente, entonces viviremos con ello, pero lo haremos juntos». Esa noche, durante la cena, Lucas hizo una observación que los sorprendió a ambos. «¿Sabéis qué?», dijo mientras cortaba su pollo. «Creo que mamá y papá estarían contentos con vosotros». Elena casi se atraganta con el agua. «¿Por qué dices eso, cariño?». «Porque Miguel hizo lo correcto, aunque le costara mucho. Papá siempre decía que hacer lo correcto no es fácil, pero es lo que nos hace buenas personas». Miguel sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «¿De verdad crees eso, Lucas?». «Por supuesto. Y además ahora el hombre malo está en la cárcel. Elena está menos triste, y yo me estoy curando. Creo que todo está saliendo bien». Elena y Miguel intercambiaron una mirada cargada de significado. La sabiduría simple de Lucas había puesto las cosas en perspectiva de una manera que ningún adulto había logrado. Más tarde esa noche, Elena encontró a Miguel en su estudio, trabajando en los documentos para su nuevo bufete. Llevaba solo una camiseta gris y pantalones de pijama, y sus cabellos estaban despeinados de tanto pasarse las manos por ellos. «¿Puedo ayudarte con algo?», preguntó ella, acercándose al escritorio. Miguel levantó la vista, sorprendido. «¿En serio?».
Soy buena con los números y tengo experiencia manejando un pequeño negocio. Durante las siguientes 2 horas, trabajaron lado a lado, revisando presupuestos, planeando estrategias, diseñando el logo que combinaría ambos apellidos. Era la primera vez en semanas que estaban tan cerca físicamente, y ambos eran muy conscientes de la electricidad que seguía existiendo entre ellos. «Elena», dijo Miguel cuando ella se inclinó sobre él para señalar algo en el papel. «Gracias». «¿Por qué?» «Por darme una oportunidad, por no rendirte con nosotros». Elena lo miró y por primera vez desde la revelación vio al hombre del que se había enamorado en lugar del hijo del hombre que había destruido su familia. «Miguel, yo...» Antes de que pudiera terminar la frase, Miguel se acercó lentamente a ella. «¿Puedo besarte?», susurró. Elena asintió casi imperceptiblemente y Miguel cubrió sus labios con los suyos en un beso suave, tentativo, lleno de preguntas y promesas. Cuando se separaron, Elena apoyó su frente contra la de él. «Aún me duele», confesó. «Aún hay días en que te miro y recuerdo». «Lo sé», murmuró él. «Y está bien, tenemos tiempo. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si nunca puedo amarte sin reservas?» Miguel acarició su mejilla suavemente. «Entonces me conformaré con el amor que puedas darme, porque estar contigo, incluso con dolor, es mejor que vivir sin ti». Elena sintió que algo fundamental había cambiado en ella esa noche. No era perdón completo, pero era el comienzo de algo nuevo, una posibilidad de futuro que no había creído posible. «Está bien», susurró. «Intentémoslo de nuevo, pero esta vez, sin secretos». «Sin secretos», prometió Miguel, sellando su compromiso con otro beso. Desde el jardín donde había salido a pasear a Héctor, Lucas los vio a través de la ventana del estudio y sonrió. «¿Ves, Héctor? Te dije que todo iba a salir bien». El perro movió la cola como si entendiera, y ambos regresaron a la casa, sintiendo que finalmente su familia estaba sanando. 3 meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. El bufete Diniz Montenegro había abierto sus puertas en un modesto edificio del centro de Madrid, especializado en casos de justicia social y derechos civiles. Miguel trabajaba con una pasión renovada, y Elena había decidido convertirse en su socia administrativa, descubriendo una habilidad natural para los negocios que nunca supo que tenía. Lucas había completado exitosamente la primera fase de su tratamiento. Los médicos estaban asombrados con su progreso, y su función pulmonar había mejorado un 60%. El niño irradiaba vitalidad, corriendo por la casa con Héctor, construyendo inventos en el jardín y haciendo planes para el futuro que incluían convertirse en astronauta y veterinario al mismo tiempo. Esa mañana de sábado, Elena despertó con una sensación extraña en el pecho. Algo había cambiado durante la noche, como si una carga invisible que había estado llevando durante meses finalmente se hubiera aliviado. Se dirigió hacia la ventana y vio a Miguel en el jardín, enseñándole a Lucas cómo plantar rosas nuevas en el parterre que habían diseñado juntos. Verlos así, concentrados en crear algo hermoso juntos, le trajo una claridad repentina. No solo había perdonado a Miguel, se había vuelto a enamorar de él, pero esta vez era un amor más profundo, más consciente, forjado a través del dolor y la superación. Se vistió rápidamente y bajó al jardín, donde los encontró riéndose porque Héctor había decidido ayudar, cavando agujeros adicionales por toda la zona. «¡Elena!», gritó Lucas. «Estamos plantando las rosas que tú elegiste. Miguel dice que van a ser las más bonitas del jardín». «¿Ah, sí?», preguntó Elena acercándose a Miguel. «¿Y por qué está tan seguro de eso?». Miguel la miró con esos ojos grises que habían aprendido a leer también. «Porque todo lo que tú tocas se vuelve hermoso». El cumplido, dicho con tanta sinceridad, hizo que Elena se sonrojara. Durante los últimos meses Miguel había sido paciente, respetuoso, sin presionarla jamás. Había reconstruido su confianza gesto a gesto, día a día. «Lucas», dijo Elena, «¿por qué no llevas a Héctor adentro para darle agua? Creo que tiene sed después de tanta ayuda». Lucas miró entre ambos adultos, sonrió con complicidad y se llevó al perro hacia la casa. «Vamos, Héctor,
Creo que van a besarse y no quieren que los veamos». Elena se rió, sintiéndose ligera de una manera que no recordaba haber experimentado en años. Cuando se quedaron solos, Miguel se acercó lentamente, sus manos aún llenas de tierra. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó él estudiando su rostro. «Diferente», admitió Elena, «como si hubiera despertado siendo otra persona». «¿Una persona mejor o peor?» «Una persona libre», respondió ella, sorprendiéndose de sus propias palabras. «Libre del dolor, libre de la rabia, libre del miedo». Miguel sintió que su corazón se aceleraba. «¿Y qué vas a hacer con esa libertad?». Elena se acercó más a él, tanto que pudo ver las motas doradas en sus ojos grises. «Voy a usarla para amarte completamente, sin reservas, sin miedo, sin el pasado entre nosotros». Miguel sintió que se le cortaba la respiración. «Elena, ¿estás segura?». En lugar de responder con palabras, Elena se puso de puntillas y lo besó. Pero esta vez no fue el beso tentativo y cuidadoso de los últimos meses. Fue un beso lleno de pasión, de promesas, de un futuro que finalmente se sentía posible. Cuando se separaron, ambos estaban respirando agitadamente. «Te amo», susurró Elena. «Te amo completamente, Miguel Montenegro. Y yo te amo a ti, Elena Diniz de Montenegro», respondió él abrazándola tan fuerte que por un momento se convirtieron en una sola persona. Esa noche, después de acostar a Lucas, Elena se dirigió hacia la habitación de Miguel por primera vez desde que se habían casado. Él estaba leyendo en la cama, y cuando la vio aparecer en la puerta, cerró el libro inmediatamente. «¿Estás segura?», preguntó él, su voz llena de esperanza y nerviosismo. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», respondió Elena, acercándose a la cama. Lo que siguió fue una noche de redescubrimiento mutuo, de ternura y pasión, de vulnerabilidad y entrega total. Miguel fue increíblemente gentil, como si Elena fuera algo precioso que podría romperse, y ella se sorprendió de la intensidad de sus propios sentimientos. «Te amo tanto que a veces duele», le susurró Elena al oído mientras yacían entrelazados. «Entonces, vamos a amarnos tanto que el dolor se convierta en alegría», respondió Miguel besando su frente. A la mañana siguiente, Lucas los encontró desayunando juntos en la cocina e inmediatamente notó que algo había cambiado. Elena tenía un brillo en los ojos que no había visto desde antes de la muerte de sus padres, y Miguel parecía un hombre completamente diferente, más relajado, más feliz. «¿Ya sois novios otra vez?», preguntó Lucas con su típica franqueza. Elena y Miguel se rieron. «Somos marido y mujer, cariño. Siempre lo hemos sido», respondió Elena. «Sí, pero ahora sois marido y mujer que se gustan mucho», observó Lucas. «Se nota porque os tocáis más, y Elena tiene la misma cara que cuando come chocolate». «¿Está novio?», preguntó Miguel divertido. «Súper obvio», confirmó Lucas. «Pero me gusta. Significa que finalmente somos una familia de verdad». Esa tarde, mientras Miguel trabajaba en un caso importante y Lucas hacía los deberes con Héctor echado a sus pies, Elena se encontró parada en el jardín, mirando las rosas que habían plantado esa mañana. Pensó en sus padres, en el dolor que había cargado durante tantos años y en cómo el amor había sido más fuerte que la venganza. Miguel la encontró allí, la abrazó por detrás y juntos contemplaron su nuevo comienzo. «¿Sabes qué?», dijo Elena apoyándose contra su pecho. «Creo que mis padres hubieran aprobado esto». «¿Por qué?». «Porque siempre me enseñaron que el amor verdadero es el que sobrevive a las tormentas. Y nosotros hemos sobrevivido a la tormenta más grande que se me ocurre». Miguel la abrazó más fuerte. «Y ahora viene la parte fácil». «¿Cuál es la parte fácil?». «Ser felices para siempre», respondió él, haciendo que Elena se riera con esa alegría pura que él había estado esperando escuchar durante meses. Y por primera vez desde que se conocieron, ambos creyeron que eso era exactamente lo que iba a pasar. 6 meses después, Elena se despertó con una sensación extraña en el estómago. Durante las últimas 2 semanas, había tenido náuseas matutinas y una fatiga inusual que había atribuido al estrés de expandir el bufete. Pero esa mañana, mientras observaba a Miguel dormir pacíficamente a su lado, una sospecha comenzó a formarse en su mente. Se levantó cuidadosamente para no despertarlo
y se dirigió al baño. 20 minutos después, sostenía en sus manos la confirmación de lo que su corazón ya sabía. Estaba embarazada. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. Después de todo lo que habían pasado, después de tanta dolor y reconstrucción, la vida les estaba dando el regalo más hermoso que podían imaginar. «Elena, ¿estás bien?». La voz de Miguel llegó desde la habitación. Ella salió del baño con la prueba de embarazo en las manos, sin poder contener la sonrisa que amenazaba con partirle la cara. «Miguel», dijo, acercándose a la cama donde él se había incorporado, preocupado, «tengo algo que decirte». «¿Qué pasa? Has estado muy pálida últimamente». Miguel se puso de pie acercándose a ella. «¿Te sientes mal?». En lugar de responder, Elena le extendió la prueba de embarazo. Miguel la miró confundido por un segundo. Luego sus ojos se agrandaron cuando comprendió lo que estaba viendo. «Estás…» No pudo terminar la frase. «Embarazada», confirmó Elena, lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. «Vamos a tener un bebé, Miguel». Miguel la tomó en sus brazos y la hizo girar por la habitación, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Cuando la bajó, la besó con una intensidad que le quitó el aliento. «Te amo tanto», murmuró contra sus labios. «Te amo a ti, a Lucas, y ya amo a este bebé que ni siquiera ha nacido». «¿Cómo se lo vamos a decir a Lucas?», preguntó Elena, imaginándose la reacción de su hermano. «¿Decirme qué?», preguntó Lucas desde la puerta, con Héctor a su lado y una expresión curiosa. Miguel y Elena se miraron, sorprendidos de no haberlo escuchado llegar. «Lucas, cariño, ven aquí», dijo Elena sentándose en la cama y palmoteando el espacio a su lado. Lucas se acercó, estudiando sus rostros. «¿Por qué estáis llorando? ¿Son lágrimas buenas o lágrimas malas?». «Definitivamente buenas», aseguró Miguel sentándose al otro lado del niño. «Lucas, ¿qué te parecería tener un hermanito o hermanita?». Los ojos de Lucas se agrandaron como platos. «¿En serio? ¿Elena va a tener un bebé?». «Sí, cariño, vas a ser hermano mayor», confirmó Elena. Lucas saltó de la cama y comenzó a correr por la habitación. «Sí, voy a ser hermano mayor. Le voy a enseñar a jugar fútbol y a construir casas en los árboles y a cuidar de Héctor». Héctor, como si entendiera la celebración, comenzó a ladrar y a correr detrás de Lucas. «¿Cuándo va a nacer?», preguntó Lucas, deteniéndose frente a ellos. «En unos 7 meses», respondió Elena. «Para el verano». «Perfecto. Así podrá jugar en el jardín cuando nazca». «Oh, y podremos enseñarle sobre las estrellas con mi telescopio». Esa tarde Miguel insistió en llevar a Elena al médico para confirmar el embarazo y asegurarse de que todo estuviera bien. El doctor confirmó que estaba de aproximadamente 8 semanas y que tanto ella como el bebé estaban perfectamente sanos. De regreso a casa, pararon en una pequeña librería donde Lucas eligió 3 libros sobre ser hermano mayor, mientras Miguel secretamente compraba varios libros sobre paternidad. «¿Estás nervioso?», le preguntó Elena mientras conducían de regreso a casa. «Aterrado», admitió Miguel, «pero es el tipo de miedo bueno, el miedo que viene con algo que importa mucho». «¿Y si no soy bueno como padre?», continuó él. «Mi propio padre fue…». «Tú no eres tu padre», lo interrumpió Elena firmemente. «Mira cómo eres con Lucas. Eres paciente, cariñoso, presente. Vas a ser un padre maravilloso». Esa noche, durante la cena, Lucas no paró de hablar sobre el bebé. Había decidido que si era niño, se llamaría Roberto, como su padre, y si era niña, María, como su madre. «¿Y si al bebé no le gustan esos nombres?», preguntó Miguel divertido. «Entonces le preguntaremos qué nombre quiere cuando aprenda a hablar», respondió Lucas con lógica aplastante. «Pero mientras tanto, necesita un nombre». Después de acostar a Lucas, Miguel y Elena se sentaron en el jardín, bajo las estrellas, hablando sobre el futuro. Miguel tenía su mano sobre el vientre aún plano de Elena, como si ya pudiera sentir al bebé. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», dijo Elena. «¿Qué?». «Que hace un año pensé que mi familia era solo Lucas y yo, y ahora…». Miró alrededor, al jardín donde habían plantado rosas juntos, a la casa que se había convertido en su hogar, a Héctor que dormía a sus pies. «Ahora tenemos esto,
Una familia real, completa. Y va a crecer aún más, añadió Miguel besando su frente. No puedo esperar a conocer a nuestro bebé. ¿Nuestro bebé?, repitió Elena sonriendo. Me gusta cómo suena eso. Miguel la abrazó más fuerte. Elena, quiero que sepas que este es el momento más feliz de mi vida. Después de todo lo que pasamos, después de casi perderte, estar aquí contigo, sabiendo que vamos a tener un hijo juntos, es más de lo que me atreví a soñar. Es solo el comienzo, susurró Elena. Tenemos toda una vida por delante. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos, ambos sabían que tenía razón. Habían superado la tormenta más difícil de sus vidas, y ahora el futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades hermosas y amor infinito. 2 años después, el sol de la tarde creaba un mosaico dorado sobre el jardín de la casa Montenegro Diniz, donde una pequeña niña de 18 meses corría entre las rosas con pasos tambaleantes, pero decididos. María Elena Montenegro, llamada Marita por la familia, había heredado los ojos verdes de su madre y el cabello oscuro de su padre, pero sobre todo, había heredado la risa contagiosa que llenaba la casa de alegría. Elena la observaba desde la terraza, con una mano protectora sobre su vientre de 6 meses. El segundo bebé sería varón, y Lucas ya había decidido que se llamaría Roberto Miguel, combinando el nombre de su padre con el de su cuñado. ¿Dónde está mi pequeña princesa?, preguntó Miguel apareciendo en la terraza después de un día de trabajo en el bufete. Intentando convencer a Héctor de que las margaritas son comestibles, respondió Elena, señalando hacia el jardín donde Marita ofrecía flores al paciente perro. Miguel se acercó a su esposa, la abrazó por detrás y apoyó sus manos sobre su vientre. ¿Cómo se comportó Roberto Miguel hoy? Como su padre, bromeó Elena, moviéndose constantemente y manteniéndome despierta por las noches. Miguel rió, besando su cuello. Lo siento por eso. Lucas, ahora de 13 años y completamente curado, apareció corriendo desde la casa con una enorme sonrisa. Su última revisión médica había confirmado que la enfermedad estaba en remisión completa, y los doctores habían declarado que podía llevar una vida completamente normal. «Miguel, Elena, tengo noticias increíbles», gritó, agitando un papel en sus manos. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó Elena. «Gané el concurso de ciencias del colegio. Mi proyecto sobre energía solar quedó en primer lugar». Miguel tomó el certificado y lo leyó con orgullo. «Lucas, esto es increíble. Estoy tan orgulloso de ti. ¿Sabes qué es lo mejor?», continuó Lucas emocionado. «El premio incluye una beca para un campamento de ciencias el verano que viene. Voy a poder estudiar astronomía con telescopios profesionales». Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas de felicidad. Ver a Lucas tan saludable, tan lleno de vida y planes para el futuro, era el milagro más grande que podía pedir. Marita, aparentemente celosa de toda la atención que recibía Lucas, corrió hacia ellos gritando, «¡Papá! ¡Papá!», y se lanzó a los brazos de Miguel. «Aquí está mi niña bonita», exclamó Miguel levantándola en el aire mientras ella se reía a carcajadas. «¿Dónde está Luca?», preguntó Marita con su vocabulario aún limitado, pero perfectamente comprensible para la familia. «Aquí estoy, pequeñina», dijo Lucas acercándose para hacerle cosquillas. Héctor, no queriendo ser dejado de lado, se acercó y comenzó a mover la cola furiosamente, pidiendo atención. Marita inmediatamente se estiró hacia él gritando, «¡Esto! ¡Esto! Creo que alguien quiere jugar con su perro favorito», observó Elena. Esa noche, después de acostar a Marita y de que Lucas se fuera a su habitación para estudiar, Miguel y Elena se sentaron en su lugar favorito del jardín, bajo las estrellas. La rutina nocturna se había convertido en su momento más preciado, donde hablaban sobre el día, sobre sus sueños, sobre el futuro. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Miguel tomando la mano de Elena. «¿Martes?», respondió ella confundida. «Es el 3er aniversario del día que nos conocimos en mi oficina», dijo él llevando su mano a los labios para besarla suavemente. Elena sonrió, recordando. «Ese día pensé que estabas loco». Un matrimonio de conveniencia sonaba como algo sacado de una novela romántica. «Y mira dónde estamos ahora», Miguel señaló alrededor, al jardín que habían creado juntos,
a la casa llena de risa de niños, a la vida que habían construido. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Elena. Miguel la miró directamente a los ojos. Solo de no haberte encontrado antes. Elena sintió que el bebé se movía en su vientre, como si estuviera de acuerdo con las palabras de su padre. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia? ¿Qué? Que comenzó con dolor, pero se convirtió en la cosa más hermosa de mi vida. Mis padres siempre decían que las mejores flores crecen en la tierra que ha sido abonada por las lágrimas. Miguel acarició su mejilla. Tus padres tenían razón, y creo que donde quiera que estén, están orgullosos de la mujer en la que te has convertido y de la familia que hemos creado. ¿Y tu padre?, preguntó Elena suavemente. Era un tema que todavía tocaban con cuidado. Mi padre está pagando por sus errores como debe ser, pero de alguna manera extraña, siento que al final hizo posible que nos encontráramos. Sin su crimen, tal vez nunca habríamos cruzado nuestros caminos. El destino trabaja de maneras misteriosas, concordó Elena. En ese momento, escucharon a Marita llorar desde su habitación. Miguel se puso de pie inmediatamente. Voy yo, dijo. Tú descansa. Elena lo observó alejarse hacia la casa, y su corazón se llenó de gratitud. Tenía al marido más amoroso que podía imaginar, 2 hijos maravillosos y otro en camino, un hermano sano que estaba alcanzando todos sus sueños, y una vida llena de propósito a través del trabajo que hacían en el bufete. Cuando Miguel regresó, llevaba a Marita en brazos. La pequeña había tenido una pesadilla y solo quería estar con sus padres. ¿Mejor?, le preguntó Elena a su hija mientras Miguel se sentaba con ella en su regazo. Sí, mami, murmuró Marita, acomodándose entre sus padres. Lucas apareció en la terraza en pijama. Escuché llorar a Marita. ¿Está bien? Solo tuvo un mal sueño, explicó Miguel. ¿Quieres quedarte con nosotros un rato? Lucas se sentó en el suelo junto a ellos, y Héctor inmediatamente se acurrucó a su lado. La familia completa estaba reunida bajo las estrellas, en el jardín que había sido testigo de tantos momentos importantes en sus vidas. ¿Sabéis qué?, dijo Lucas mirando hacia el cielo. A veces siento que mamá y papá están ahí arriba, cuidándonos. Estoy segura de que sí, respondió Elena con la voz llena de emoción. Miguel miró a su familia, a Elena, radiante incluso con el cansancio del embarazo, a Lucas, que había crecido hasta convertirse en un joven brillante y bondadoso, a Marita, que se había quedado dormida en sus brazos, con esa confianza total de los niños amados, y al bebé que crecía en el vientre de su esposa. «Mami», murmuró Marita medio dormida, «canta la canción de las rosas». Elena comenzó a canturrear suavemente una melodía que había inventado sobre las rosas del jardín, la misma que cantaba cada noche para dormir a su hija. Miguel se unió con su voz grave, y Lucas tarareó la melodía. Cuando terminaron, Elena miró alrededor a su familia perfecta e imperfecta, construida sobre cimientos de dolor, pero fortificada por el amor más puro. «Mi familia comienza aquí», susurró, repitiendo las palabras que Miguel había dicho el día de su boda, pero ahora con el conocimiento completo de lo que significaban. Y bajo las estrellas de Madrid, rodeados de rosas que habían plantado juntos y del amor que habían cultivado día a día, la familia Montenegro Diniz supo que había encontrado su final feliz. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.